Damos inicio entonces y aperturamos la guía de estudio número 3 del curso de legislación turística. Para esta guía vamos a estudiar el tema del Congreso de la República, qué es el Congreso, cómo se integra el Congreso, qué es un diputado, cuáles serían los requisitos para poder optar al cargo puesto de diputado, cómo y en dónde se reúne el Congreso, qué es un hemiciclo parlamentario. Entonces vamos a ver esos temas y lo vamos a ver a través del siguiente contenido. El tema es el Congreso de la República y usted se puede apoyar en la Constitución Política de la República de Guatemala desde el artículo 157 hasta el artículo 173 de nuestra Constitución. Pues ahí nos da a conocer qué es el Congreso, cómo se estructura el Congreso y quiénes le integran. Para empezar, dice: ¿qué es el Congreso? Según la Real Academia Española, nos da aquí un concepto y nos dice que es una asamblea, es una reunión, una junta de personas para deliberar sobre ciertos asuntos. Es una asamblea nacional. Pero la ley en el artículo 157 dice: el Congreso de la República es el único organismo del Estado con funciones legislativas. Es el emisor de las leyes de aplicación general. Representa la voluntad popular expresada en las urnas electorales. Es el organismo donde se debate, se analizan y aprueban las leyes del país. El Congreso de la República entonces decreta, reforma y deroga leyes. En el artículo 157 de la Constitución Política de la República dice: artículo 157 está en el capítulo segundo y dice: la potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto por el sistema de distritos electorales y lista nacional, para un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos. Cada uno de los departamentos de la República constituye un distrito electoral. El municipio de Guatemala forma el distrito central y los otros municipios del departamento de Guatemala constituyen el distrito de Guatemala. Por cada distrito electoral deberá elegirse como mínimo un diputado. La ley establece el número de diputados que corresponda a cada distrito de acuerdo a su población. Un número equivalente al 25% de diputados distritales será electo directamente como diputados por lista nacional. En caso de falta definitiva de un diputado, se declarará vacante el cargo. Las vacantes se llenarán, según el caso, llamando al postulado que aparezca en la respectiva nómina distrital o lista nacional a continuación del último cargo adjudicado. Entonces, aquí nos dice que el Congreso de la República está compuesto por diputados. Si usted lee el título del capítulo 2, dice organismo legislativo. Entonces, el otro nombre con el que se le conoce al Congreso de la República es organismo legislativo. Vemos entonces que está compuesto o integrado por diputados. Estos son electos en el momento en que, como bien saben, cada 4 años se hace elección de autoridades de gobierno, autoridades municipales, y se hacen campañas políticas. En Guatemala, pues está autorizada la ley para partidos políticos y en nuestro país, pues se hacen las campañas, salen a procesos de elección y entonces se va llevando a cabo todo lo correspondiente a lo que es la elección de personas que van a ocupar los distintos cargos y van a representar a los distintos departamentos en Guatemala. Entonces, el diputado es electo a través del voto emitido por el pueblo, por eso se le dice que los diputados son los representantes del pueblo. Hay funciones específicas para los diputados. Acá nos dice nuestra guía, le voy a invitar entonces a que usted pueda leer un poquito más en la Constitución, vuelvo y repito, del artículo 157 al 173, y dice: el Congreso de la República también es conocido como, el otro nombre es organismo legislativo. ¿Cuáles son las funciones del Congreso? Si usted quiere, las puede escribir y si no me acompaña con la lectura, se puede ubicar en el artículo permítanme un segundo, número 165 y nos dice:
Atribuciones del Congreso, atribuciones, es decir, funciones, y dice, corresponde al Congreso de la República. A, abrir y cerrar los periodos de sesiones. B, recibir el juramento de ley al presidente y vicepresidente de la República, al presidente del organismo judicial y darles posesión. C, aceptar o no la renuncia del presidente o vicepresidente de la República. El Congreso comprobará la autenticidad de la renuncia respectiva. D, dar posesión a la presidencia de la República al vicepresidente en caso de ausencia absoluta o temporal del presidente. E, conocer con anticipación para los efectos de la sucesión temporal de la ausencia del territorio nacional del presidente y vicepresidente de la República. En ningún caso podrán ausentarse simultáneamente el presidente y vicepresidente. F, elegir a los funcionarios que de conformidad con la Constitución y la ley deban ser designados por el Congreso, aceptables o no a la renuncia, y elegir a las personas que han de sustituirlos. Y si empiezan a leer ustedes a partir del inciso F, dice el G, de desconocer al presidente de la República si habiendo vencido su periodo constitucional continúa en el ejercicio de su cargo. El H dice declarar si hay lugar o no a formación de causa contra el presidente y vicepresidente. Y declarar con el voto de las 2/3 partes del número total de diputados que integran el Congreso la incapacidad física o mental del presidente de la República. El inciso L, el inciso H dice interpelar a los ministros de Estado. K, todas las demás atribuciones que le asigne la Constitución y otras leyes. Entonces, aquí vemos algunas de las funciones o atribuciones que tiene el Congreso de la República, pero si nos vamos al artículo 170 y 171 dice, el 170 dice, atribuciones específicas, calificar las credenciales que extenderá el Tribunal Supremo Electoral a los diputados electos, nombrar y remover a su personal administrativo. El C dice aceptar o no las renuncias que presenten sus miembros. D, llamar a los diputados suplentes en caso de muerte, renuncia, renuncia, nulidad de elección, permiso temporal u otro, elaborar y aprobar su presupuesto. En el 171 dice, decretar, reformar y derogar las leyes en Guatemala, aprobar, modificar o improbar a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. El inciso C dice decretar impuestos ordinarios y extraordinarios. D, aprobar o improbar anualmente en todo o en parte y previo informe de la Contraloría de Cuentas el detalle y justificación de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas. Y así, si usted sigue leyendo, le voy a invitar a que lea, ahí dice escriba, pero yo le voy a invitar a que lea de los siguientes artículos, que lea el artículo 165, el artículo 170 y 171 de la Constitución Política de la República, en donde podrá determinar cuáles son las funciones asignadas o qué es lo que deben cumplir los diputados que representan al Congreso o que forman parte del Congreso. ¿Qué derechos tienen los diputados? Los derechos los encontramos en el artículo, permítanme un momento, por favor. Esto lo encontramos en los artículos vamos a tener que hacer un análisis e interpretación a partir del artículo 158, el 159, 160, 171, el artículo 162, 163, 164, el 165 ya vimos que son atribuciones, ¿verdad? 164, 166, 167, 168, 169, 172 y 173.
De un análisis, les voy a invitar a que ustedes se vayan a la lectura ya más detenidamente en casa de los artículos que he mencionado y que ustedes definan qué derechos tienen los señores diputados o los que integran el Congreso de la República. ¿Cuáles son sus derechos? La base legal, aquí esto lo encontramos en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el capítulo 2, del artículo 153 al 100, del artículo 157, perdón, al 173, y acá no vamos a redactar incisos porque son varios, entonces solo vamos a dejar capítulo 2, artículo 157 al 173, en donde vamos a encontrar qué es el Congreso, cuáles son las funciones, cuáles son los derechos, a qué se dedican los diputados. Pero lo que tenemos que tener claro y en cuenta es que los diputados son los representantes del pueblo. Los diputados son los que tienen a su cargo velar por el desarrollo de los departamentos y también velar porque se dé inversión en las zonas a las cuales se están representando o distritos. El 2 dice cómo se integra el Congreso de la República. ¿Dónde encontramos esto? Esta respuesta la encontramos en el artículo 157. Encontramos cuál es la integración y la integración está dada a través de los diputados y dice, ¿cómo se integra el Congreso de la República? Con diputados electos en los distritos electorales departamentales y por el sistema de lista nacional. Los diputados distritales son electos por el sistema de lista nacional, constituyen la cuarta parte del total de diputados que conforman el Congreso de la República. Los diputados son representantes de diversos partidos políticos, como bien sabemos, pues está, por ejemplo, el PAN, Viva, UCN, URNG, el Partido Unionista, FCN Nación. Entonces, son diferentes partidos políticos a los cuales estos representan. ¿Cuál es la base legal? Constitución Política de la República de Guatemala. Es decir, que ahí encontramos esto. En el capítulo 2, en el artículo 157, nos describe que el Congreso u organismo legislativo está integrado por los diputados que representan a el pueblo. Entonces, yo les voy a invitar a que ustedes realicen la lectura. Más adelante vamos a ver quiénes son los diputados, cómo y en dónde se reúnen los diputados y qué es el hemiciclo parlamentario, pero esto lo vamos a estar viendo en la siguiente clase. Por el momento, pues les voy a pedir que ustedes hagan un análisis de los artículos que mencioné y que determinen 5 derechos. 5 derechos. ¿Qué creen ustedes que tienen bajo su beneficio los diputados que representan al Congreso en Guatemala? Para ello, les voy a invitar a la lectura una vez más del artículo 157 al 173. Entonces, en esta guía de estudio estaremos hablando del Congreso de la República, de los diputados, cuáles son sus funciones, a qué se dedica un diputado y pues ya sabemos ahora que los diputados son electos cada 4 años. Ellos pueden ser electos a través de campañas políticas representando algún partido político o bien a través de lista nacional. Así que con esto concluimos la clase del día de hoy del curso de legislación turística.